Gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy tenemos una hermosa palabra de parte de Dios, mucha revelación, hermanos, cosas impresionantes, cosas que nos asombran, cosas que se escribieron cientos de años antes de que ocurrieran. Y Dios, hermanos, es fiel a su palabra, y cuando Él da una palabra profética, lo que Él dice se va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor te ha hablado algo, si el Señor te ha dado una palabra, espera porque vendrá su cumplimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos aquí al Evangelio de Juan, donde hemos estado estudiando. Juan capítulo 19, y vamos a darle lectura del versículo 31 al versículo 37. Bueno, quizás leamos más versículos. Dice así la escritura: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo con el otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz y es más cortante y es más penetrante que toda espada de dos filos, Señor Jesús. Padre, aquí tu palabra dice: porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y Dios, hoy estamos pasando situaciones difíciles, todos los días las tenemos, Padre, pero todas estas cosas se escribieron para que se cumpliese la escritura. Todo lo que estamos pasando tiene un plan y un propósito bueno de parte tuyo, porque dice tu palabra que a los que te amamos, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y esa es nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Padre, que el final que nos espera a nosotros es un final glorioso, un final victorioso, un final de felicidad, de alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo, hermano, bendigo tu vida, te felicito por estar conectado en este canal y poder estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sabes, cuando más leemos la palabra de Dios, crece nuestra fe. Mientras más nos metemos con Dios, le podemos conocer más. Y de verdad que conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar. Conocer a Jesucristo es lo mejor que te puede ocurrir. Porque yo te garantizo que si tú te entregas a Dios con tu familia, mira, todo va a estar bien. No te digo que no van a haber problemas, no te digo que no van a haber luchas, no te digo que no van a haber ataques, pero si tú te entregas a Jesús y te esfuerzas en Dios, no con tus propias fuerzas, te esfuerzas en Dios, en ser obediente a su palabra, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar la victoria en todas las situaciones difíciles, en todas las luchas, en todos los problemas por los que puedas estar pasando. Dios será tu ayuda. Entonces, aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice, versículo 33, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y muchas cosas, hermanos, que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya estaban escritas. Cientos de años antes, hermanos,
ya estaban escritas, fueron profetizadas por hombres, hombres de Dios, por profetas, inspirados por el Espíritu Santo, plasmadas muchas de estas profecías mesiánicas en los salmos. De verdad yo me impresiono porque en el tiempo de la oración, de la intercesión que tenemos, estoy leyendo un salmo todos los días que hacemos la intercesión. Ahorita, hoy, el día de hoy, bueno, que tuvimos la intercesión en la mañana, eh, leí el Salmo 89. eh, y de verdad, mientras más leía el Salmo 89, me daba cuenta que este otro salmo es una profecía mesiánica. Todas estas palabras eh, hablan acerca de lo que iba a vivir, de lo que iba a sentir nuestro Señor Jesucristo. Inclusive el proceder mismo del pueblo de Israel hacia el mismo Señor Jesucristo. Cómo lo iban a desechar, cómo le iban a voltear la espalda, lo iban a traicionar. Y bueno, no solamente los salmos, también Zacarías habla acerca de estas profecías mesiánicas. Y ya que mencioné a Zacarías, quiero leerte una parte de Zacarías y realmente nos vamos a impresionar en ver cómo se cumplió todo esto. Estoy acá en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién mirarán? A quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Señor Jesucristo. ¿Con qué lo traspasaron? Le atravesaron una lanza. Y entonces estaba ahí toda la multitud viendo al que traspasaron. Ahí en la cruz estaba Jesucristo, estaba pues colgado de un madero mientras le estaban atravesando esa lanza. Mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Levi por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, dice, llorarán y lamentarán. Y si nosotros regresamos acá al Evangelio de Juan, capítulo 19, dice, versículo 30, Juan 19, 37, y también otra escritura dice: mirarán a que traspasaron. Y, y entonces, hermanos, vemos en la Biblia cómo se cumplen todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo acá en Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque han hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Sabe? Los
los discípulos de Jesús, cuando lo estaban crucificando, todos huyeron. Dice la Biblia que todos veían desde lejos. El mismo Judas lo traicionó. Pedro lo negó 3 veces. Dice entonces, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, y nunca más vestirán el manto velloso para mentirar, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quién fue herido en casa de sus amigos? El Señor Jesucristo. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Sabe? Porque a Jesucristo, hermano, le atravesaron las manos y los pies. Y esta su muerte, hermanos. ¿Y cómo lo iban a rechazar? ¿Y cómo? Pues, hermano, muchos se avergonzaron de él. Muchos dijeron: no lo conozco. Muchos pensaron: nos defraudó, nos dijo que iba a estar con nosotros, que nunca nos iba a dejar. Y seguramente muchos de sus discípulos, cuando estaba en la cruz, también decían: hey, si eres hijo de Dios, si hiciste tantos milagros, si hiciste que la tempestad en el mar se calmara, si les diste vista a los ciegos, si resucitaste a los muertos, ¿por qué no te puedes salvar de esa cruz? Quizás hasta con frustración, con impotencia, no sé, diciendo: es que realmente puedes, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? Y tal vez por ahí algunos decían: sí, cierto, seguramente nos equivocamos. Él no es el Mesías, Él no era Dios. Pero sabe, todas estas cosas acerca de Él ya estaban escritas. Pero ¿sabe por qué no le reconocían? ¿Sabe por qué no reconocieron a Jesús? Y una de ellas es lo que dice Oseas capítulo 6 versículo 4. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos no conocían las escrituras, no conocían las profecías que se habían escrito acerca del Señor Jesucristo, como muchos de nosotros no las conocemos. Por eso es importante que leamos la Biblia. Yo te animo a que escudriñes las escrituras, a que dediques tiempo todos los días para leer la Biblia, para estudiarla, y antes de orar pedirle al Señor: Dios, ayúdame a entender esto, ayúdame a comprender tu palabra, dame sabiduría, dame revelación, dame discernimiento, y el Señor te lo va a dar. Gloria a Dios. Dice la Escritura que pidamos con fe, no dudando nada. Entonces, profecías mesiánicas. Dice el 19:24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron sobre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo dice Salmo 22, 18. Y dice acá en el 18: repartieron sobre mí, sobre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabe? Esto se escribió acá en el Salmo 22. ¿Qué más? ¿Qué más se escribió? Lo que dice el 19:28, el Evangelio de Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Sí? Y esto se cumplió en el Salmo 69, o más bien esto estaba escrito en el Salmo 69, 21. Vamos a verlo rápidamente. Salmo 69, 21. Dice acá la Escritura: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Verdad? Eso se cumplió acá. Entonces, más bien acá en el Salmo 19, 28. También dice el Evangelio de Juan 19, 36.
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Esto está acá en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Vamos a regresar a Éxodo 12, 46. Acá lo tengo. Dice la escritura: se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Esto nos está hablando acá de la Pascua de los judíos. Usted sabe qué celebran los judíos en la Pascua. Ellos celebran la salida del pueblo de Egipto después de esclavitud de más de 400 años. Y entonces Dios les dio instrucciones de cómo debían de comer la Pascua. Dice acá en Éxodo capítulo 12, versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de aquella tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después de la que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Así es. Entonces se comían un becerro. Y se comían un cordero. Ese cordero, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús, hermanos. Y dice acá la Biblia entonces que no fue quebrantado ni un hueso suyo. 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Es decir, hermanos, ¿qué te quiero decir? Jesucristo fue a la cruz para librarnos ahora nosotros de la esclavitud, de toda una vida de esclavitud en el mundo, bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás, bajo la esclavitud del pecado. Y Jesucristo, hermano, fue a la cruz para librarnos a través de su sangre, derramando su preciosa sangre en el madero, y ahora nos dio libertad. Y por eso, hermanos, nosotros no nos declaramos esclavos del pecado, ya no vivimos más bajo la esclavitud del pecado, porque ahora Jesucristo, hermanos, nos ha hecho libres. Y si usted y yo lo creemos, no vamos a lidiar con el pecado, porque Jesucristo ya quitó el pecado de nosotros. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Gloria a Cristo, hermanos. Ahora, entonces, ¿cuál es la Pascua de los cristianos? La Pascua del cristiano es, ¿qué celebramos? Celebramos, hermanos, que Jesucristo fue a la cruz por nosotros. Fue sepultado. Estuvo 3 días muerto, pero resucitó al tercer día. ¿Qué día, hermanos, crucificaron al Señor Jesucristo? En un día viernes. El día sábado, Él estuvo, el mismo viernes entregó el Espíritu, bajó al infierno, estuvo en el infierno viernes, sábado, y el domingo, el tercer día, Él fue levantado. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Entonces todas estas cosas se cumplieron. ¿Qué más se cumplió? Bueno, vamos a ver más sobre la Pascua. Números capítulo 12. Números 9, 12. Estamos en Éxodo, Levítico, Números 9, 12. Dice acá la escritura: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrantarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán.
Fíjense aquí, el Señor Jesucristo, hermanos, lo tenían que bajar de la cruz el mismo día viernes, porque los judíos al sábado no podían dejar ningún cuerpo en la cruz, porque no pueden realizar ningún trabajo. El sábado era día de reposo. Entonces, el mismo viernes llevan a Jesús, lo sepultan. Y ahorita vamos a ver otra escritura que se cumplió acá adelante. Eh, dice... También acá nos dice en el Salmo 34:20. Salmo 34:20 dice acá la escritura: Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Entonces nos dice aquí también, nos está profetizando que ninguno de los huesos del Señor Jesucristo será quebrantado. Y nos está diciendo acá, que ningún hueso del Señor Jesucristo sería quebrantado. Gloria a Dios. Dice acá la escritura, otra vez voy a leer. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, hermano. Veamos cómo todo se escribió a detalle, hermanos. Todo se escribió a detalle. Dice que cuando llegaron con Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y también vemos la crueldad que había en esos tiempos, porque vieron a Jesús ya muerto. Y entonces los otros que estaban con Jesús estaban vivos. Y dije, ay caray, estaban vivos y les cortaron las piernas, les quebraron las piernas. Qué dolor, qué situación tan tremenda vivieron estos. Y quiero dejarle hasta ahí por hoy. Vamos a seguir estudiando. Pero sabe, me quiero quedar con esto, hermanos. Cada vez que nosotros alabamos y celebramos al Señor Jesucristo, estamos celebrando la Pascua. La Pascua, ¿qué celebramos? ¿Qué Pascua celebramos nosotros? Que Jesucristo, hermanos, nos libró de la esclavitud del pecado. Que Jesucristo, como dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bendición, hermanos, ser libres. Qué bendición, qué grande el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué viene después de su sacrificio? Primero fue viernes y luego el sábado es día de reposo. ¿Sabe qué simboliza el día de reposo para nosotros? Descanso. Que ahora podemos descansar en Jesús. Él dijo, si alguno de vosotros está cargado, venid a mí y yo lo haré descansar. Y así hoy podemos acercarnos a Jesús. Acércate a Dios. Si estás pasando un problema, acércate a Dios porque Él es tu descanso. Acércate a Dios porque Él es tu ayuda. Recuerda, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.